Versículo 11. Versículo 11. Dice la palabra de Dios: y vino un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos al versículo 8 del capítulo 21. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 27. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias nuevamente, Señor, por estar en este lugar. Das el privilegio de poder adorarte, exaltarte, pero también de escuchar tu palabra, Señor, para edificarnos, pero también para aquellos que no te conocen y que no conocen del Salvador, lo puedan hacer, Señor. Rogamos que seas tú obrando en esta noche, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que muchos puedan llegar al arrepentimiento, Señor, y reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador para sus vidas. Que puedan pasar de muerte a vida, que puedan pasar de condenación a una libertad, Señor, para que puedan tener la esperanza de vivir una eternidad con Jesucristo. A ti te damos gracias, Señor, porque nos permites estos espacios de poder hablar de ti, hablar de tu palabra. En tus manos nos abandonamos y dejamos todo delante de ti, Señor, y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, he querido colocar el plan de Dios. Es un tema que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillamente posible, y que hay mucho en la palabra de Dios para hablar de este tema, del plan de Dios. Y miremos como introducción, el ser humano cada día está enfrentando diferentes situaciones en su vida, algunas buenas y positivas, otras malas y negativas. Cada uno vive estas situaciones de diferentes maneras y las sortea conforme puede, trayendo diversos resultados. Pero hay algo que nos va a tocar enfrentar a todos de la misma manera, y que al final solo tiene dos destinos: una eternidad sin Cristo o una eternidad junto a Él. Eso es algo inevitable, a todos nos va a tocar enfrentar esta situación y tomar decisiones, y esa decisión va a llevar a unos a una vida eterna con Cristo, y a otros los puede llevar a una vida eterna sin Cristo. Lo primero que quiero que veamos al leer el Apocalipsis es que para muchos esta palabra es un mito o una utopía. Y hoy día encontramos diferentes clases de personas frente a esta situación.
La palabra de Dios es debate en muchos lugares. Y para unas personas son los que desacreditan la palabra de Dios. He escuchado decir cuando se lee la palabra, y más cuando se leen estos textos o cuando se lee que Josué oró y el sol se paró, que cuando Dios abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel, dicen que había mucha imaginación en los que lo escribieron, los que escribieron ese relato, porque son personas que desacreditan y no creen en la palabra de Dios. Son personas que hablan desde su perspectiva, y esa perspectiva es más hacia un mito, una utopía para ellos, que es de pronto un invento y que no es verdad. Y cuando se habla también del lago de fuego, del infierno, muchos lo desacreditan. Otros tergiversan la palabra de Dios y la convierten en un libro amañado con sus fantasías. Algunos dicen que no existe y lo muestran como que la situación va a ser aquí, que no hay un cielo, que no hay un infierno. Otros tergiversan y lo hablan y enseñan, ejemplo, tergiversan lo del infierno, y en sus enseñanzas van por otro lado. Miremos un ejemplo. Muchos usan la cuestión del diezmo para decir que la gente es maldita si no diezma, y que como los que roban no heredan el reino de los cielos, dicen que no van al cielo y que van al infierno. O sea, tergiversan la palabra y la convierten en un libro amañado con sus fantasías, con su interpretación y con la forma de atraer a la gente de una manera muy diferente a lo que Dios quiere. Otros toman la palabra y buscan a Dios a su manera. He escuchado que me lo han dicho, por ejemplo, cuando se habla en Corintios, que dice la palabra no erréis, y habla que los borrachos junto a otro grupo de personas no heredarán el reino de los cielos. A mí me dicen, ¿y por qué Jesús convirtió el agua en vino? O sea, lo buscan a su manera, interpretan la palabra a su manera y quieren vivir a su manera. Entonces, para muchos, hablar del final que va a tener el ser humano, y más cuando Cristo venga, es más como un mito o una utopía. Para los que hemos creído en Cristo Jesús, es una realidad, es una verdad que se cumple porque se cumple. Y nosotros sabemos que los que mueren sin Cristo, desafortunadamente, no irán a una eternidad con Él. Pero los que hemos creído en Cristo y vivimos para Cristo, tenemos la seguridad que vamos a estar en una eternidad con Jesucristo. Eso es claro. Pero muchos no lo tienen claro porque desacreditan la palabra, tergiversan la palabra, y otros buscan a Dios a su manera. Ahora, ¿cuál es la verdad de la palabra de Dios? Y es muy sencillo. La verdad de la palabra de Dios es muy sencilla. Primero nos habla en Génesis 3 del pecado del ser humano y sus consecuencias. En Génesis 3 nos muestra la desobediencia del hombre y cómo entró el pecado a la humanidad. Nos muestra la desobediencia y las consecuencias que trajo. Cómo fue el hombre sacado del huerto, cómo el hombre fue
apartado de la presencia de Dios y por ende pierde la comunión con Dios. Sus ojos se abren al pecado y el resultado es que de ahí en adelante empieza el hombre a pecar y a pecar. Vemos el primer asesinato de la Biblia. Caín matando a su hermano Abel. Vemos las mentiras que se dan, las intrigas que se dan. Vemos cómo el hombre empieza a querer ser como Dios y empieza a construir una torre. Vemos también más adelante cómo no le creen a Noé, porque la maldad de los hombres se había multiplicado. Se habían olvidado de Dios. Y Noé era un hombre que buscaba a Dios de corazón. Obedecía a Dios, pero la maldad de los hombres se había multiplicado. Vemos cómo durante el desierto el hombre o el pueblo de Dios endureció su corazón. Lo endureció grandemente, tanto que esa generación no vio la tierra prometida. Vemos cuando entran a la tierra prometida en los libros de los jueces, cómo pecaban y pecaban y pecaban y hacían lo que a Dios era contrario. Vemos cuando piden un rey y empiezan la mayoría de reyes a hacer lo malo delante de Dios y a llevar al pueblo a adorar a otros dioses. Y cómo tienen que ser llevados al cautiverio, cómo el hombre deja de volver su rostro a Dios y se encamina en su propia prudencia. Y en el Nuevo Testamento podemos ver también cómo a un hombre que les habla de arrepentimiento, cómo lo juzgan y termina decapitado. Cómo a Jesús lo asesinan cuando vino a cumplir la voluntad del Padre, a cumplir con ese plan de salvación. Entonces, vemos la verdad de Dios, cómo es el pecado del ser humano y las consecuencias. Y lo único que podía arreglar esa relación, lo único que podía traer arreglo o solución a ese distanciamiento del hombre hacia Dios y de la condenación, era el plan que Dios había elaborado. Eso lo vemos, hay muchos textos, pero quiero usar el que en Isaías, quiero invitarles que vamos a Isaías un momento, al capítulo 9, un texto muy conocido. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y quiero que miremos un momentico en esta versión. Dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho.
Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Y el amor de Dios lo llevó a entregar a su Hijo. El amor de Dios lo llevó a dar a su Hijo para reconciliarnos con Él. La Biblia no es un mito, no es una utopía, la Biblia es una verdad y se ha ido cumpliendo todo poco a poco. En el tiempo de Dios se han ido cumpliendo toda la palabra que Él ha dado y se seguirá cumpliendo. Hemos estado desde el estudio y lo que hemos escuchado en las enseñanzas del que tiene oídos para oír, oiga. Y hay gente que no oye ni ve lo que está sucediendo, ni el llamado que se le está haciendo para que vuelva su rostro a Dios. Y si alguno aquí no conoce al Señor, hoy es tiempo de que lo haga. Porque lo que leímos ahora, al comienzo, se va a cumplir. Lo que leímos ahora no tardará en cumplirse. Y se da en el tiempo de Dios. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que escucharon y no quisieron tomar la decisión de buscar a Jesús como su único Señor y Salvador. Lo otro que nos habla la verdad, la palabra de Dios, el destino del hombre que no se acoge a este plan de Dios. Ya lo leímos en el capítulo 20, versículo 15, y en el versículo 8 del capítulo 21. Volvamos a leerlo un momento. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquellos que desacreditan la palabra de Dios dicen que cuando se habla de esto, dicen que es meterle miedo a la gente para tenerla ahí. Porque lo he escuchado que dicen, ¿cómo le meten terror a la gente con eso? Y no es terror, sino decirle una verdad para evitarle ese terror más adelante. Para evitarle esa situación más adelante. Por ahí vi que hicieron hoy la IAT, los que han escuchado la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial hace de todo. Y por ahí vi una que estaban recreando con inteligencia artificial el infierno. Y era algo muy parecido a lo que dije la Biblia. Gente gritando, atormentada. Gente gritando de dolor, de tormento. Y eso es lo que se va a ver, y eso, por eso es que el Señor espera que todos lleguemos al arrepentimiento, porque quiere evitarnos ese sufrimiento. Yo soy papá de 3 niñas, todavía las veo como mis niñas, y ya están casadas las 3. Pero algo que me dolía a mí era cuando tenía que hallarlas donde el médico que le aplicaron una inyección. Yo volteaba la cara para otro lado, porque sufría con el dolor de ellas, pues que ellas lloraban y uno de papá, imagínese Dios, su creación, saber que si no toma la decisión, se va para allá. Y uno le decía a sus hijas, coma para no tener que ir a donde el médico, para que no le apliquen inyección, evites ese dolor. Hoy Dios nos dice a nosotros, arrepiéntanse, para evitarles esa situación. Porque va a ser demasiado tarde. No es como en la tradición, que la gente muere y piensan que con rezos y todo
lo van a sacar y lo van a liberar. Es en vida. Y después de que la persona parte de este mundo, sea en estos tiempos, o que nos toque con la venida del Señor, ya no habrá espera. Como dicen por ahí, lo que fue, fue. Y ya no hay espera para nada. Como la parábola de las 10 vírgenes. Llegó el esposo y las que no estaban apercibidas le pidieron aceite, a las que sí estaban apercibidas le dijeron, no, es para nosotras, vayan y busquen. Y cuando fueron a buscar y volvieron, ya la puerta estaba cerrada. Y ya no había palancas que dijeran, ábranle que viene de parte mía. No. Esa puerta cerrada ya no se abría. Y eso es una enseñanza para nosotros. Lo otro, ¿qué debe hacer el hombre para acogerse al plan de Dios? Es lo más sencillo, y la Biblia nos lo dice. Ahí no hay que explicar nada. Reconocer el estado espiritual, o sea, la muerte espiritual en que se está, para ser reconciliado con Dios. Y Romanos lo dice muy clarito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Reconocer que se es pecador. Reconocer que no hay nadie perfecto que haya caminado en esta tierra sino Jesucristo. Es el único perfecto que caminó en esta tierra, sin pecado, sin mancha. De resto, todos los seres humanos somos pecadores. Y mientras la persona no reconozca su condición, su estado, no podrá acceder a ese regalo. Como nos decía ahorita Samuel con ese himno, no puede acceder a esa maravillosa gracia. Porque sí es una maravillosa gracia. Es un regalo que se recibe sin merecimiento alguno. Es un regalo que se recibe sin haberse ganado nada. Simplemente es dado por Dios a través de su Hijo. Entonces lo primero es reconocer ese estado espiritual. Y los que no han conocido al Señor Jesús, porque no han reconocido su pecado, hoy es la noche para que lo hagan. Hoy es el momento, el tiempo, para que lo hagan. Porque ninguno de nosotros sabe qué nos espera en este momento. Si seguimos o si nos vamos de esta tierra, solo lo sabe Dios y tenemos que estar preparados. Los que conocemos a Cristo, sabemos que si morimos, vamos para donde Él lo prometió. Tenemos esa seguridad, pero los que no, hoy es el día para que empiecen a tener esa seguridad de salvación. Lo otro, se busca de la manera correcta, buscar el único camino que lo puede llevar a acogerse al plan de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. O sea, reconocer o buscar el único camino. Hay muchos caminos, pero hoy Dios le está mostrando el único camino que lo puede llevar a la salvación y a la vida eterna. No lo está haciendo el que les está hablando, lo está haciendo Dios por medio de su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo dijo el mismo Jesucristo. No lo dijo ninguna otra persona, lo dijo Jesús. Él es el único camino. Él es la única verdad y Él es la vida. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador. Los que tergiversan la palabra han colocado cantidad de mediadores. Y desafortunadamente mucha gente está buscando otro camino. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es Jesucristo el Salvador. Es el que dio la vida por cada uno de nosotros. Es el que se entregó en la cruz del Calvario para que accediéramos, como decíamos ahora, a esa maravillosa gracia. De no recibir lo que merecíamos y poder recibir lo que no merecíamos. Porque yo creo que ninguno aquí podemos levantar la mano diciendo yo merecía la salvación. Y recibimos ese regalo sin merecerlo. Porque ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios, puro y sincero para con nosotros. En esta vida se lucha con cantidad de situaciones que en muchas ocasiones causan dolor, angustia, desesperanza, y muchos no la saben afrontar porque no tienen la fuente verdadera de sabiduría. Y toman decisiones erradas, envolviendo al mundo en un caos completo. Pero si esto es duro para muchos, no se imaginan lo que es una eternidad sin Cristo. Lloro y crujir de dientes de forma eterna. Lloro y crujir de dientes de forma eterna. ¿Quiénes aquí han tenido un dolor de muela en algún momento? ¿O un dolor de oído? Es insoportable. ¿Se imagina que ese dolor de muela fuera permanente y que nadie lo pudiera quitar? Ni sacando la muela, ni aplicando anestesia, ni morfina, nada de eso. Que fuera permanente. Sería una tortura tremenda para una persona que tenga un dolor de muela. Imaginémonos ahora una eternidad sin Cristo. Imaginémonos ahora donde será el lloro y el crujir de dientes. Y no va a ser un momento, va a ser eterno. Va a ser una muerte eterna sin Cristo. Hoy te estamos mostrando el camino para que cambies el rumbo de tu vida presente y futura. Solo debes darte la oportunidad y dar ese paso de fe, de buscar el único camino, la única verdad y la única vida abundante que es Jesucristo. El único camino, la única verdad y la única vida abundante,
Jesucristo. Juan 10:10, ¿me colabora? Habla de lo que vino a ser el ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo esto: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido, dijo el Señor. Y ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y esa es la invitación para aquellos que hoy no han accedido a esa maravillosa gracia por medio de Jesucristo. Él vino a dar su vida por nosotros. Y Él vino para darnos esa vida abundante. Para que nosotros estemos seguros de que la muerte no nos va a separar del amor de Cristo, sino que nos va a llevar una eternidad con Él. Porque hemos pasado de muerte a vida. Y si este cuerpo perece, porque se desgasta, porque se acaba, porque se envejece, porque se enferma, no interesa el cuerpo. Nuestra alma va con el Señor a una eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre en esta hora, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y gracias por ese plan perfecto que tuviste a bien, Señor, para que nosotros pudiéramos recibir ese regalo de la salvación y pudiéramos tener esa maravillosa gracia por medio de tu Hijo Jesucristo. No escatimaste nada, Señor. No dejaste nada, Señor, sino que lo diste todo a tu Hijo para que viniera a morir por cada uno de nosotros. Hoy muchos podemos disfrutar de esa maravillosa gracia, pero te pedimos por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que no conocen a Jesús, que no han dado ese paso de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que puedan entender que con Cristo hay una eternidad abundante, de vida abundante, pero que sin Cristo hay una eternidad de condenación. Que puedan entender que hoy es el día de dar ese paso, de reconocer sus pecados y de entregar su vida a Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo. Te damos honor y gloria y te hemos orado en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.